para detallar y hablar sobre esto, vamos a conversar con el doctor Michel Rey, que es el jefe técnico del Servicio de Urgencias de la Clínica Alemana. Doctor, primero que todo, muy buenos días. Podríamos decir que la gente ya está en el límite para poder vacunarse y poder pasar las fiestas patrias como corresponde ahora el 18, ¿verdad? Muy buenos días. Hola, buenos días, Sofía. Buenos días a Carla, Gustavo en el estudio. Efectivamente, estamos bien retrasados en un grupo muy importante de personas con el tema de la vacunación. Y prácticamente ya estamos en las fiestas patrias. Por lo tanto, el COVID hay que recordar que se quedó y que está acá con nosotros y que sigue acá con nosotros. Es cierto que no se está comportando como las primeras olas cuando teníamos una crisis sanitaria importante, pero el COVID sigue y bueno, hay más de 3 regiones que registran positividad sobre el 30%, lo cual es bien alarmante y de todas maneras nosotros estamos viéndolo con mucho cuidado. Por lo tanto, sí, de todas maneras creo que es momento para poder disfrutar las fiestas patrias tranquilos, de invitarlos a todos a que por favor vayan a vacunarse y que se pongan al día con esta herramienta que no hay que olvidar que es la que nos tiene acá y lo que nos trajo acá en estos momentos y que podamos disfrutar estos privilegios de no estar encerrados, de estos privilegios de poder estar haciendo una vida relativamente normal. La vacunación es gran responsable, por lo tanto no hay que olvidarlo porque podemos de todas maneras empezar a lamentar vidas o a lamentar tener familiares o pacientes, en caso de nosotros, que sigan con coronavirus y con complicaciones del mismo. Doctor, lo hablábamos fuera de cámara. Hay más de 3 millones de personas que no cuentan, que digamos están rezagados, incluso tienen su pase de movilidad inhabilitado. ¿Cómo finalmente se llama a estas personas a vacunarse en vez de estar pensando ya en una quinta dosis, ¿no? Sí, efectivamente, como habíamos conversado, el hecho de tener tantas personas con un retraso de vacunación, más que hablar de quinta dosis, yo creo que hay que entender la necesidad de la vacunación. O sea, creo que el ser humano tiende a olvidar, y tiende a olvidar porque vivimos unos años que fueron bastante terribles para muchos, y tiende a olvidar de que gracias al distanciamiento social, gracias al uso de mascarillas, el lavado de manos, gracias al esfuerzo de todos en la comunidad, pero principalmente gracias al esfuerzo que se hizo a nivel país para tener un esquema de vacunación que fuera de los primeros en el mundo, logramos de todas maneras estar en esta situación que es completamente distinta hace 2 años. Por lo tanto, yo creo que los refuerzos positivos siempre son mejores que los refuerzos negativos. O sea, está bien perseguir quizás en algunas ocasiones, está bien hacer algunas cosas como saber dónde están, como lo que habíamos escuchado, pero yo creo que si las personas entienden que todavía mueren personas por coronavirus, que todavía estamos con personas en la UCI por coronavirus, es mucho más positivo, es mucho más potente el mensaje para que entendamos que quizás yo no voy a morir, pero quizás mi abuela sí, o quizás mi vecina sí. Por lo tanto, hay que no olvidar la solidaridad que sí se vio en pandemia y fue una solidaridad espectacular y es algo que siempre como equipo de salud agradecemos a toda la población, pero es algo que no debemos olvidar. O sea, la solidaridad es algo que tenemos que mantener en el tiempo y creo que con el tema de la vacunación es uno de los ejemplos. O sea, debemos recordar que estamos aquí y que la cantidad de fallecidos que lamentamos diariamente es mucho menor que antes gracias a en otra parte a las vacunas. Por lo tanto, que tenemos que seguir. El coronavirus es un virus que no se fue y que no se va a ir. El coronavirus va a quedar con nosotros y todos los expertos dicen que van a quedar con nosotros muchos años más. Por lo tanto, o va a pasar a ser un virus como la influenza, que de todas maneras existen esquemas de vacunaciones anuales o que son cada 6 meses que nos ayudan a evitar o a lamentar fallecidos por complicaciones del coronavirus. Doctor, quizás sea un poquitito apresurado hablarlo, pero ¿cómo estamos en las proyecciones? Se sabe que septiembre es un mes movido, se viene el plebiscito que está más cerca, las fiestas patrias. ¿Cómo vamos a ir en los contagios? Ya se registra este 30% de aumento en estas últimas 2 semanas. ¿Se sigue el panorama en aumento? ¿Cómo lo han visto ustedes como especialistas? Mira, yo creo que tocaste un tema bastante importante y bastante sensible. Y creo que no soy la persona en primer lugar para hacer pronósticos de cómo van a comportarse los contagios, pero has puesto 2 elementos sociales que son bien importantes. O sea, el 4 de septiembre Chile se convoca a un plebiscito nacional que de todas maneras va a traer aglomeración de personas. Y a pesar de que se tomen medidas, a pesar de que uno trate de mantener el distanciamiento, la aglomeración de personas va a hacer que
que haya mayor posibilidad de tasa de contagio. Y por otro lado, como bien decías, la fiesta del 18 de septiembre, todos estamos cansados de no celebrar las fiestas y quizás queremos relajar un poco las medidas. Creo que estos son dos escenarios que son bien propicios para que los contagios puedan seguir aumentando o quizás se incrementen un poco más. Por lo tanto, de todas maneras, el mensaje va a esto, bueno, primero vacunarse, por favor, y en segundo lugar, de todas maneras, no olvidar el distanciamiento físico, recordar que sí que queremos compartir el uso de mascarillas, el aseo de manos, el lavado de manos, que son cosas simples y que son cosas que repetimos durante toda la pandemia, porque son cosas que salvan vidas y que de todas maneras hacen la diferencia. Doctor, tenemos preguntas desde el estudio por parte de Carla Zunino, así que Carla, te doy el pase. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Sofi. Muy buenos días. Mire, le quiero preguntar algo que está comenzando a ocurrir, que son algunos movimientos desde el mundo de la educación que piden que los niños ya no usen mascarilla dentro de la sala de clase. Dicen que esto tiene un tremendo costo, que los niños siguen estando sin poder verle la cara al profesor, sin poder expresar las emociones, que ha habido un costo para los niños muy alto. ¿Cómo vería usted una medida como esa, que se saquen las mascarillas en el colegio? ¿Estamos en un momento en que eso se pueda plantear o no? Y también hacer hincapié en la vacunación de los niños, porque ahí también tenemos harto rezago hasta donde entiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, existen varios aspectos que... Sofi, el micrófono. ¿No escuchamos? No escuchamos. Ahí, sí. Gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí? Hola, hola Carla. Gracias por tu pregunta. Efectivamente existen varias preguntas o varias opiniones de expertos que son bien contradictorias al respecto. De todas maneras, desde el aislamiento social de los niños trae consecuencias, la suspensión de clases de los niños trae consecuencias. El hecho de tener el privilegio de contar con clases en estos momentos, de todas maneras, y con clases presenciales, de todas maneras hace la diferencia. Creo que todavía sería muy apresurado, y sobre todo de mi parte, que no soy un experto en la materia, de decir que hay que suspender las mascarillas sí o no. Sabemos que, y tenemos que recordar, que no solamente está el coronavirus en los niños. Desgraciadamente nos vimos bastante tensos en principio del invierno con los demás virus respiratorios, donde pusimos en jaque el tema del servicio de salud y la capacidad de camas críticas pediátricas, que era algo que no habíamos visto desde hace 3 años. Por lo tanto, yo creo que es una medida que hay que ir viendo y hay que ir esperando el consenso de expertos para poder tomarla antes de yo dar una opinión cuando no vengo del mundo del experto o desde el punto de vista epidemiológico. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Michel Rey, que es el jefe técnico del servicio de la clínica alemana en torno a esta situación de la vacunación. Se vienen las fiestas patrias, se viene el plebiscito, así que el llamado obviamente es que todas estas personas vacunadas, estas más de 3 millones de personas que se encuentran atrasadas en su vacunación, finalmente acudan a los centros de vacunación para finalmente tengan su pase de movilidad habilitado y obviamente para que los casos no sigan aumentando para aquellas fechas. Carla, muy bien. Gustavo. Sofía Carrizo, muchas gracias. Al doctor también le agradecemos por ese contacto, cuando también sigue evaluándose la posibilidad de una quinta dosis. Sí, pues. Y esa quinta dosis que sea la vacuna bivalente, ¿no? Que incluye las variantes... octubre, noviembre. Sí, las variantes la original SARS-CoV-2 y la Omicron. Claro. Y esta ya fue aprobada en Reino Unido. Así que probablemente que también se pueda inocular acá en nuestro país con esa vacuna.